buenas. tal? ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Bien, bien, ¿Sí? bien. ¿Bien? Sí, Muy bien, sí, sí, muy bien. muy ¿Y bien. Me tú? alegro mucho, yo también, y esperemos que todos los que nos escuchan ahora o También. en más adelante estén también bien, disfrutando de esta primavera que como tal se está comportando, ¿no? Por estos cambios de Totalmente. temperatura y estos días impredecibles. Bueno, y hoy, como no podía ser de otra forma, vamos a abordar la luna nueva en Tauro, ¿sí? Exactamente. Entonces, bueno, pues si te parece, podemos empezar a hacer un poquito de introducción de lo que puede representar una luna nueva, que es el inicio de la lunación, es como el talante que vamos a percibir en este proceso. Bueno, una luna nueva en Tauro es significativa porque nos va a hablar de valores, de nuestra propia valoración y también de las cuestiones que nos rodean, de afectos, etcétera. Porque parece que siempre que hablamos de valores, ¿verdad? Nos remitimos a cuestiones económicas, cuando en realidad Exacto. los valores van mucho más allá. Por cierto, ahora acabo de comprobar, y esto va a ser bueno, un poco un guiño a un familiar, que el día 16 tengo una sobrina que se casa. O sea que está es bonito. Un día que creo que no han sido muy conscientes de que era luna nueva, creo, pero bueno, Mira, en cualquier caso es una bonita siembra, ¿verdad? pues Una sí, bonita siembra en un periodo de abundancia como es Tauro. Entonces, bueno, exacto. pues les deseo lo mejor de lo mejor y cuando quieras, pues ya podemos iniciar. Igualmente. Y darle forma, ¿no? Además, Tauro Claro. nos habla de dar forma a algo, ¿no? Sí, Es sí. dar forma a un deseo también. Claro, claro. También va a ser, está en un signo lento, ¿eh? Tauro es un signo lento, que también lo que necesita la materia para Claro, condensarse, es la condensación, ¿no? Entonces, exacto, exacto. eh, para muchos, bueno, puede ser súper agradable porque también te conecta más con lo terrenal, con lo cotidiano, ¿verdad? Con lo que vamos viviendo el día a día. Y para otros a lo mejor es más lento, más pesado, dependiendo mucho de la naturaleza de cada uno de nosotros. No obstante, yo he estado estos días observando un poco y reflexionando sobre las distintas lunaciones. Y, por ejemplo, como nosotros siempre lo miramos desde el patrón de Greenwich, el patrón que tú utilizas es este, pues tenemos que tener en cuenta que bajo esta consigna, la lunación la vamos a percibir en una zona determinada, en una casa. En este caso es en la casa 6, pero si, por ejemplo, depende de dónde te halles viviendo, si tú levantas la carta, puede ser que te toque otra casa. Lo importante es que cada uno identifique el significado de una luna nueva en donde esté en su zona. Y asimismo, donde ella tenga a Tauro. Siempre es importante como llevarlo a tu territorio, ¿no? Como si tu carta natal es el territorio donde se van a acontecer distintas transformaciones y esta luna nueva, pues como no puede ser de otra forma, nos va a invitar a hacer esa indagación en nuestra propia carta natal y también donde nos toque en la zona que estemos, ¿verdad? Porque también eso nos va a aportar como más riqueza a la hora de interpretarla. Sí, a ver, es importante siempre que un evento general, como es una lunación o un eclipse, se levante siempre desde el meridiano patrón. Sí, Es como, porque es un tiempo universal, ¿no? Entonces claro, es como claro. a nivel general tenemos eso. Y bueno, más allá de las casas es todas las configuraciones astrológicas y evidentemente luego mirarlo en tu carta, ¿no? Dónde cae ese grado de esa lunación. Luego, Ujú. para las personas que están con la astrología mundial, también les sirve mucho el meridiano patrón y la zona geográfica. Imaginémonos, por ejemplo, dónde caería esto en Israel, por ejemplo, o dónde caería esto. Claro. Entonces se busca esa zona geográfica para poder abrir un poco más el punto y tener una mayor importación, una mayor Exacto. información. Pero Claro. luego, claro, lo más importante, como dices, es cómo cae en tu carta natal. ¿Dónde cae Eso. en tu carta natal? Eso. Porque esa será el área de experiencia. O sea, cómo vives esa lunación, puedes vivirlo de 12 maneras, ¿no? Que son las 12 casas. Puedes vivirlo Eso en es. ti, ¿no? En ti como si fuera una propia valoración. Si esto cae en la casa 2, pues evidentemente sí que también puede hablar de valores económicos, pero igualmente también sería un poco la parte emocional de la autoestima y además esa relación, ¿no? Marisa, que habíamos hablado alguna vez, esa relación de lo económico
con la autoestima, porque hablamos de una energía vital. Entonces, sí, nuestra capacidad de generar recursos, ¿vale? Tiene mucho que ver con nuestra energía vital, ¿no? Entonces es por eso que hay una relación muy estrecha. Luego, pues, por ejemplo, si cae en la casa 3 puede ser que tengamos que valorar asuntos de documentos, de cosas que se tienen que firmar, o a lo mejor tengo que valorar si hago un curso o no, por ejemplo, también, o claro. valorar asuntos que estén relacionados con el hermano, la hermandad en general. Si nos vamos un poco también a buscar un poco más amplio y más universal los significados, es muy Ujú. interesante enfocarse, por ejemplo, en la hermandad para entender lo que es el hermano, ¿no? Yo actualmente, como tengo una situación con una hermana, estoy indagando mucho desde ese lugar, ¿no? Y cómo Urano, que ha entrado en Géminis, y Géminis siendo los hermanos, también es un momento como muy especial para entender justamente lo que es la hermandad, ¿no? Que de ahí nos iríamos a entender la conciencia grupal, famosa Claro. Y, y- de y Acuario, fíjate, ¿no? fíjate que también es interesante esto que dices porque eh, también la hermandad entendida como nuestra propia naturaleza polarizada, ¿no? O sea, como unificar Totalmente. esa dualidad. Y en ese sentido también podríamos hablar de hermandad, ¿no? De nuestra Mm, propia naturaleza. Sí, sí, totalmente, ¿no? Ese otro yo que no acepto y sin embargo que claro, puedo elegir amar, ¿no? eso Y es. cómo esto se proyecta en el otro que es nuestro hermano. Ahí ya Claro. hermano no es un tema consanguíneo, sino que es Fíjate, cualquier otro claro. en nuestro Fíjate que se me espectro ocurre. de experiencia, ¿no? Sí, se me ocurre que cuando se unifica esas dos polaridades, también estás más capacitado para la hermandad, en el sentido más amplio de la palabra. Exactamente, Cuando tú has integrado o puedes llegar a comprender tu propia naturaleza con sus luces y sus sombras, estás más capacitado para afrontar, para relacionarte con el otro claro. desde un territorio mucho más condescendiente, más benevolente. Condescendiente contigo mismo inicialmente, aceptando tus luces y sombras, y al mismo tiempo, pues eres también más considerado con lo ajeno, ¿verdad? Claro, Así claro, que, claro, porque cuando tenemos una situación desagradable o incómoda con un otro, en realidad tiene que ver con la no integración de una parte en nosotros. O sea que totalmente, totalmente, sí, sí, es, sí. es el paso, ¿no? El Es el otro, paso a esa conciencia grupal. Mm, total, total, sí, sí. El otro es la oportunidad, como decimos muchas veces, lo hemos dicho, ¿verdad? La oportunidad de ver asuntos propios a través de alguien que aparentemente está fuera, pero que en realidad conecta con una emoción, con una o herida o lo que fuere, ¿verdad? Al mismo tiempo, también podemos decir lo contrario, cuando uno interactúa con alguien que es benevolente, que te aporta, también estás conectando con una parte de ti que habla de esto. claro, Por claro, eso la conectas, afinidad, claro, conectas con aquello, claro. o sea, con el amarte, ¿no? Que es lo Exacto, que podemos elegir también, el eso darnos es. cuenta efectivamente de perdonarnos, ¿no? Cuando nos sentimos culpable, Sí, siempre viene por el miedo, siempre hay un miedo siempre, detrás de sí, la total. culpa. Sí, sí, total. Y bueno, eso como el mes que viene estamos en Géminis, igual le podemos dar más bolillo, ¿no? Sí, a la hermandad, efectivamente. Ahora nos podemos centrar en esta luna taurina, que bueno, que nos habla. ¿Seguimos por las casas, te Sí, parece? sí, Sí. sí, sí, Bueno, sí. así rápidamente, porque entendemos que este vídeo lo puede ver gente que no sabe tanto de astrología, pero también quizás compañeros que sí que están inmersos en el mundo de la astrología. Y bueno, entonces la casa 4 que sería pues valorar un poco de dónde venimos, o sea, dónde hemos crecido, cuáles han sido nuestros referentes, ¿no? Porque se refiere al tema de lo familiar. Entonces un poco em, ver ahí qué es lo que valoramos realmente, ¿no? De aquello en plan de cada uno hace lo que puede con la conciencia que tiene. Entonces los padres es lo que han hecho, ¿no? Entonces, claro, todo lo que es esa casa 4 y inunda mucho el personaje que crece en nosotros. Entonces, quizás también estamos valorando cosas que están relacionados con eso, ¿no? En la 5, ¿de qué estaríamos hablando? Pues de también nosotros, que es el yo soy, y también lo Ujú, que tiene que ver con los hijos, pero en nuestras claro, creaciones también, ¿no? O sea, es
eh, un poco darle forma quizás a nuestra creatividad y también valorar nuestra posición como hijos o valorar a nuestros hijos en sus funciones, en sus recursos, en sus... Y además, teniendo en cuenta que esa casa 5 es la casa de Leo, ¿eh? De ahí también la identidad, el tema identitario, Por etcétera. eso, Sí, sí. exactamente. Entonces la casa 6 que ahí es donde como área de experiencia sería pues lo laboral, también cómo estamos gestionando y más ahora con el Urano en Géminis, cómo vamos gestionando ahora nuestro día a día, ¿vale? Porque todo esto se va a poner un poco patas arriba seguramente con el Ujú. tiempo de que Urano vaya entrando en Géminis y por lo tanto ahí pues también es darle forma realmente a nuestro tiempo lineal, ¿no? Desde un punto de vista que estoy pensando del Urano en Géminis, es darle eh, un poco esa forma definitiva para poder después simultáneamente habitar diferentes espacios y tiempos, ¿no? Vamos a decir, entonces ahí pues esta parte podría ser una y también los asuntos relacionados con el trabajo, la salud también, Ujú. que justamente después quiero darle un punto ahí, que tenemos esta luna que empieza en Tauro, pero está en un decanato de Virgo. Ahora enseguida pues, mostraremos la carta natal. Y además también tenemos que llega 2 días después del inicio de ese Sol-Mercurio como ciclo sinódico de Sí, Mercurio que hemos hablado también en algún momento. O sea, ahí tenemos una semilla realmente muy interesante, ¿no? Bueno, seguimos. Entonces, en la casa 7 sería pues justamente valorar esas relaciones eh, con quién realmente y conscientemente me relaciono, valorar, ¿no? Lo que se vincula en esa colaboración, por ejemplo. Y también ahí están los acuerdos, ¿eh? Ojo que la casa 7 también tiene que ver si estamos en una situación de trabajo que tenemos que empezar o que tenemos que revisar la relación que tenemos con un jefe o con un equipo de trabajo, etcétera. Igual ahí también es darle forma a los acuerdos ujú, que tengamos que llevar a cabo, ¿no? Entonces ahí en la casa 7 también puede ser que tengamos que valorar un poco lo que el otro tiene en su mente también aportar para ese vínculo, ¿no? Para tener una relación colaborativa que pueda ser, bueno, que pueda tener una buena forma, ¿no? Ahí también quizás a estos que se casan puede ser que tengan una lunación que empieza ahí en la casa 7, ¿no? Como empieza un matrimonio, la forma que se le da a una relación de matrimonio, ¿no? sí. Lo que pasa es que es en la casa 6 en este caso, ¿no? Es en la casa 6 No, que está la luna. 7. La lunación está en la casa 6. No, no, pero como hacemos el recorrido de las Ah, bueno, casas, sí, la ahora casa 7 es la sí, casa de los vínculos, sí, pero... claro, claro. No, Luego pero yo la casa, me tenía la imagen de la carta, entonces no, por eso no claro, entendí. claro. Luego en la casa 8 ahí sería muy interesante, pues, por ejemplo, el poder darnos cuenta de soltar aquello a lo que nos aferramos, ¿no? Porque Tauro tiene mucho que ver con el aferrarse, por esa seguridad que necesita el Tauro, ¿no? Esa seguridad férrea. Y en la casa 8 pues, nos invitará a revisar qué es lo que deberíamos de soltar. Claro. En la 9 pues también puede ser que tengamos que dar forma a un pensamiento propio, es decir, no seguir las creencias de las que hemos bebido, por ejemplo, o quizás valorar el deseo que tengo de seguir, por ejemplo, aprendiendo o integrando parte del conocimiento, también podría ser esta parte, o incluso darle forma a viajes, ¿no? La casa 9 puede ser Ujú, también que claro. alguien tenga pendiente viajar. No sé, la casa 10 pues algo relacionado con lo vocacional, quizás es hora de darle forma a algo que profesionalmente no sientes todavía como que hay alma en lo que estás haciendo, pues igual ahí en la casa 10 te está recomendando, te está proponiendo que revises un poco y valores un poco qué es esa voz interna que quizás te invita a una dirección distinta, ¿no? De donde te sientas más autorrealizado.
No sé si quieres seguir, Marisa, yo estoy aquí, yo Oye, puedo te he seguir, ¿eh? dejado que Sí. tomes la palabra. No, en la casa 11 sería pues el... Tenemos que pensar, bueno, yo para orientar un poco el tema, sería porque has comentado esto de la casa 8, teniendo en cuenta que la casa 8 es el eje que configuran Tauro, Escorpio. La casa 8 es la casa de Escorpio, por eso ella mencionaba lo de Tauro. Y estos ejes son muy interesantes porque en la casa 11 nos vamos a encontrar con el eje 5-11, Mm. ¿verdad? Y ahí entonces cuando nos vamos a encontrar con el otro, que nos va a dar con lo social, con cómo nos relacionamos, amistades, grupos, etcétera. Y luego finalmente tenemos la casa, bueno, y la casa, decir que esa casa es la casa de Acuario también, cuando hablamos de lo grupal, etcétera. Y después ya cerramos con la casa 12, que sería el final de ciclo. Es como si la vida se inicia de una cierta manera, con un ritmo determinado, y al final concluye en la casa de Piscis, que es la casa 12. Y en esa casa 12, bueno, pues es un saco donde cabe casi todo, ¿no? El inconsciente colectivo, el final de ciclos, la experiencia de introspección profunda, etcétera. Pues ¿por qué? Porque cuando uno termina un ciclo vital, pues entonces tiene que dar lugar al nacimiento de nuevo. Y así se inicia de nuevo ese ciclo permanente. Y entonces ahí lo iniciaríamos con la casa uno, que sería la casa de Aries. Y así sucesivamente. Y esa especie de camino que vamos viviendo constantemente en uno, dos, es como esa posibilidad de ir creciendo en diferentes áreas de nuestra vida y en una comprensión que se va amplificando con el tiempo y que va dando lugar a distintos escenarios donde lo podemos vivir de una u otra forma dependiendo también de nuestro punto de edad. Obviamente no es igual una persona de 20 años pasando por una casa 11 que una persona de 40, porque su ciclo vital ha ido evolucionando y puede darle una resignificación diferente, ¿verdad? Sí, Entonces, por bueno, eso que, claro, ahí tenéis un poco de información dependiendo de dónde esa luna os caiga en vuestra carta natal, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué te parece? ¿Enseñamos la bueno, carta? sí, sí, pongamos la carta. A ver, aquí tenemos pues la carta del día 16 a las 21 horas según Exacto. el meridiano patrón de Greenwich. ¿Vale? Entonces, dependiendo de donde estés viviendo, pues evidentemente lo que se va a modificar son las casas. Todo lo demás es exactamente igual. Lo que se modificaría, por lo tanto, sería el ascendente y todas las casas. Bueno, entonces, según este meridiano patrón, tenemos esta lunación que se da en la casa 6, ¿no? Y como comentaba, fijaros que Mercurio está incluido y Urano también está incluido, pero Sí. sobre todo el Mercurio es porque el día 16 llevará 2 días que ha iniciado una conjunción Sol con el Sol. Es el famoso Mercurio Cazimi, pero nosotros, por ejemplo, lo estamos ahora estudiando desde la importancia, como alguna vez os hemos comentado, del ciclo sinódico Sol-Mercurio, visto que tiene una gran importancia en la era de Acuario, ¿no? Entonces, claro, estamos iniciando un proceso de 88 días que tiene Mercurio alrededor del Sol, que normalmente son más porque tenemos que tener en cuenta su retrogradación y que nos invita muchísimo a, del mismo modo, es que es curioso, Marisa, porque tenemos la luna nueva que nos habla del ciclo solilunar y las fases Ujú. lunares y además el ciclo Sol-Mercurio que nos habla de las fases de Mercurio, ¿no? O sea que estamos teniendo ahí a la vez un aspecto es que Sí, relaciona sí, nuestro nivel emocional como humanos y nuestro nivel mental como humanos. Es increíble total. que se dé eh, esta sincronía. Sí. Entonces, en Tauro, decanato de Virgo, desde mi punto de vista, tiene que ver con cómo estamos valorando los asuntos que tiene que ver con el cuerpo, que es el Ujú. decanato de Virgo, pero al Y en decir la cuerpo, casa de Virgo. al decir cuerpo no me refiero al cuerpo físico, sino es mirado desde el alma, el cuerpo tiene que ver con nuestra parte física, emocional y mental, ¿no? Que atañe a Virgo, ¿no? Y por lo tanto, teniendo en cuenta
la fase lunar y la fase de Mercurio, evidentemente la instancia está completa a poner atención y valorar realmente cómo nos estamos cuidando a nivel físico, cómo nos estamos cuidando a nivel emocional y a nivel mental. Es decir, revisar nuestro sistema de pensamiento. Por supuesto, claro. Cuando hablamos de la alimentación, no solamente hablamos de la alimentación física, ¿verdad? Estamos hablando Exacto, de lo que nos nutre o lo que nos debilita. Entonces, bueno, es un buen momento para exactamente, hacer una revisión en ese orden, ¿verdad? exactamente. Mira, orden, la la Sí, palabra de Virgo, justamente, ¿no? Es poner orden. en orden, efectivamente, nuestra personalidad, hacer una personalidad coherente y Sí, desde ese lugar es como que la personalidad sirve al alma, ¿no? O sea, cuando hablamos del servicio de Virgo, ahí la personalidad sirve al alma. Y el alma, a su vez, también, sobre todo, desde el aspecto mente de la personalidad, también hay una interrelación. Y es la función de Virgo a un nivel un poco más esotérico, pero que al final, cuando entendemos Virgo como cuerpo, pues evidentemente estamos hablando de cómo nutrir justamente el vehículo en nosotros, ¿no? sí, sí. Y fíjate qué curioso porque tenemos, claro, obviamente no puede ser de otra forma, pero en este caso nos coincide con el ascendente oh, perdón, en Escorpio. ¿M? Exacto, Quizá exacto. en la vez anterior teníamos un ascendente Libra, en este caso tenemos un ascendente Escorpio, y también es una invitación a poder a lo mejor tomar conciencia de ciertas cosas que, bueno, que a lo mejor nos tenemos que replantear. Porque, como decíamos en otras ocasiones, esta luna nueva nos va a invitar también a hacer un proceso de valoración, de introspección, de equilibrar nuestros valores, de qué es lo que queremos, qué es lo que nos nutre realmente. O sea, porque nos pone muy en contacto con un signo que es muy concreto y muy material, que es Tauro. Y en ese sentido, pues a lo mejor valorar aquello que sí nos nutre o aquello que ya ha pasado. Entonces, después de esta luna, 2 días después que podemos hacer la siembra, ahí podemos hacer una valoración de todos estos asuntos a los que nos impele esta lunación, ¿verdad? Y fíjate que Totalmente. Mercurio al servicio del propósito del Sol, o sea, pudiendo, hombre, muy al servicio, porque en realidad em, cuando Mercurio está tan próximo al Sol, como veníamos mencionando en el curso sobre Mercurio, vemos también que hay como que ese Mercurio todavía no es consciente de lo que debe decir, ¿no? Exacto. Que requiere también una meditación, cuando ese Mercurio Cassini está en retrógrado, es como una posibilidad de reflexionar aquello que sentimos con nuestro propósito vital, que es el Sol. Entonces, bueno, pues también en este momento a lo mejor lo que podemos experimentar es que ese Mercurio se haya deslumbrado por el propósito, ¿verdad? Y que todavía no sea capaz de manifestar aquello que puede manifestar de una Sí, es forma... claro, es como que todavía no lo vemos y como todavía no lo vemos está en un estado de inconsciencia, ¿no? Eso De es, hecho, eso es. siempre que empieza un ciclo, como muy bien decías, como siempre que empieza un ciclo Sol-Mercurio, en conjunción exacta, que es lo que tendremos mañana, pues está en un espacio de visión desde la Tierra que no vemos, está detrás Es. del Sol, justamente se da detrás del Sol, ¿no? Entonces, claro, no lo vemos, por lo tanto es un aspecto que todavía está fuera de nuestra conciencia y por lo tanto, ya que Tauro tiene que ver también con la contemplación, el poder Ujú. de contemplar, el arte de contemplar, ¿no? También cuáles son nuestros deseos y observar ahí justamente cómo estamos interpretando cualquier situación, cualquier escenario que se dé en nuestro contexto, en nuestra realidad, e ir un poco observando los juicios que hacemos e ir aceptando esa realidad, ¿no? Para ir poco a poco haciéndolo visible, ¿no? Por lo tanto, Sí, estoy sí. de acuerdo contigo, ¿no? Es un momento también con el ascendente en Escorpio, que también, fíjate, Marisa, está en el grado 29, o sea, Ujú. realmente estamos llamados como a definitivamente soltar algo, eh,
y hacerlo visible, podernos dar cuenta de alguna situación y sobre todo seguimos imperamente en la observación de que en nuestra personalidad, tanto en el cuerpo físico, en la parte de nuestras emociones, de cómo estamos sintiendo, cómo estamos gestionando em, nuestras relaciones desde la parte emocional y cómo estamos pensando, todo eso seguro que hay alguna cosa que nos va a brindar la posibilidad de verlo, de hacerlo visible para soltarlo, ¿no? Para dejar ir ya. Y claro, Claro, ¿qué es dejar ir, no? claro. El otro día había alguien que me lo decía, pero dejar ir es que es tan fácil decirlo, pero dejar ir, ¿qué significa? Porque cuando te vuelve a la mente otra vez, ¿cómo lo haces, no? Claro, Y es que ese tipo de asuntos es muy interesante porque normalmente cuando en realidad sí que sabemos cada uno de nosotros lo que debemos dejar ir. Lo que pasa es que cuesta porque estamos muy apegados a lo mecánico. Esa es nuestra zona de confort, el mecanicismo, exacto, lo automático, la dirección que normalmente tomamos sin pensar. Eso para nuestro cuerpo físico es lo más cómodo. Ahora bien, pero sabemos muy bien lo que nos nutre o lo que no. Yo creo que todos lo sabemos. De una sí, forma, o sea, a veces lo sabemos por los síntomas. O sea, hay personas que si tienes contacto con tu síntoma, con tu cuerpo, te das cuenta, porque hay un asentimiento o un disentimiento. Entonces tú sabes que totalmente. hay cosas que te están invitando a revisarlas, a darles otro enfoque, a no hacer aquello que no te hace bien y además lo notas. Y el cuerpo es el gran aliado en ese aspecto. Entonces, bueno, sabemos Totalmente. lo que debemos soltar. Lo que ocurre es que cuando decimos así, hay que soltar, claro, cualquier persona puede decir que suelto. Bueno, pues esa justamente es donde hay que poner el foco. ¿Qué Claro, claro. soltar? El ¿Eh? ejercicio es ahí, es Eso es, desde la atención eso es. plena, que eso te invita a estar en el presente, en el aquí y en el ahora. Ujú. Claro que sí, que entonces es como ser abstraído por el propio centro de uno, ¿no? Ya no estás tan distraído y fuera. En el momento en que tú pones atención plena y estás en esa presencia, hay una abstracción hacia el verte a ti mismo, hacia el observarte, el poder de la observación, ¿no? Y entonces ahí desde la voluntad, eh, que Además, aparentemente nada es lo que parece, ¿no? Pero aparentemente pensamos que decidimos que es una voluntad personal, pero no es cierto, o sea, es en el momento en que tú estás en ese punto de observación, estás conectando con los planos internos y ahí la voluntad se da, pero es una voluntad impersonal. total. Mm. Después, mira, es curioso porque, bueno, tenemos también a Quirón en la casa 5 haciendo conjunción con Marte, de nuevo, ya lo hablamos el otro día, pero debido a la zona en la que está, podríamos hacer algún comentario. Porque es posible que nuestra herida, o sea, lo que, por ejemplo, en la casa de la creatividad, de los inicios, de los proyectos, podría ser que nos sintiésemos, bueno, algo que nos invoca o nos convoca a revisarlo, algo que no nos hace bien o que, ¿sabes? Algún aspecto que podemos intentar mirar a la luz de cómo están el resto de los planetas, ¿verdad? Entonces, Sí, bueno, simplemente ser observador, darte cuenta de aquello que te pide darle un nuevo valor. Estamos hablando de un signo como Tauro, una lunación en Tauro, que bueno, que es abundante, es una luna importante sí, en nuestro ciclo. Y bueno, hay que intentar integrar, o sea, todos los planetas que nos encontramos en esta configuración nos están haciendo reflexionar sobre distintos asuntos. Por ejemplo, tenemos a un Plutón retrógrado, en este caso está en la casa 2, curiosamente en la casa de los valores, y, y a lo mejor es como ir dando salida y comprensión a distintos asuntos, ¿eh? En distintos lugares de la carta natal. Entonces, bueno, todo esto es interesante irlo integrando y comprendiendo en tu propio escenario, ¿eh? Que en sí, definitiva es lo que nos puede aportar, porque o sea, es verdad que lo ajeno convoca lo propio, pero debemos mirar lo propio para entender lo ajeno, ¿eh? mm. O sea, Fíjate que cada uno... además es... Sí, 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 sigue, sigue. perdona.
Sí, este Marte Quirón es, fijaros que es partil, 28 grados Sí, 24 minutos. O sea, es una cosa realmente impresionante cómo estamos llamados, ¿no? Definitivamente a hacer el uso de Marte, de nuestra energía, eso ¿vale? es. En aras al poder de la contemplación, es decir, de empezar a salir de lo personal, realmente, Exacto. de sentirnos uno con el mundo, ¿no? Y el mundo está en nosotros, o sea, en realidad el mundo está en nosotros. Y, Claro, la y herida de además, Quirón, sí, eso es lo que te iba a sí, decir en relación a Quirón. Y además que Quirón hay que darle a resignificar también que es el maestro herido. Es decir, que la herida puede comportar la maestría, sin duda. Porque aquello que nos duele hace que podamos llegar a ser expertos en ciertos asuntos. O sea que en ujú, realidad no hay que vivirlo como una herida que nos debilita, sino como una herida que nos potencia, que potencia exactamente. nuestra Que nos naturaleza. trae la oportunidad de hacer un cambio de energético, justamente. O sea, Claro, pensemos claro. que Quirón tiene que ver con una herida que no es propia. O sea, es propia a la Eso, humanidad. Es una herida universal. Y, y Marte está en su signo, en el signo de Aries. O sea, aquí habla de la existencia, habla de qué manera estoy existiendo, de qué manera me dejo existir por la existencia, ¿no? O sea, es eso es. como, bueno, creo Sí, que ha pasado pero mucho tiempo ujú, en el que nos hemos dado cuenta que hacer lo personal nos ha traído mucho sufrimiento, ¿no? Porque entonces no nos hemos dado cuenta que lo que yo veo ahí fuera, hay una parte en mí de ahí fuera. claro, Y eso es ir entrando en lo que es el espectro de los planetas transpersonales, ¿no? O sea, es pasar hacia Urano, Neptuno y Plutón, ¿no? Hacia total. nuestra parte espiritual. Y eso en ¿Y qué realidad es una más? potencialidad, porque esto que tú acabas de comentar, en realidad cuando tú ves fuera a ciertos asuntos y no lo tomas, te conviertes en víctima de aquello que sucede y no en actor, cuando en realidad eres parte de ello. Entonces, es como recobrar tu totalidad. Yo pienso que es Totalmente. muy importante. Mira lo que acabas de decir, ¿no? Del víctima. Todo esto está haciendo, es decir, la lunación con ese stellium tan interesante, está haciendo una cuadratura con los nodos. Y el Ujú, nodo norte perdón, en Piscis, ¿no? En la casa 3 es un pensamiento de unidad ya. O sea, no exacto, hay sacrificio, no hay víctima, sino que simplemente elige amarte, eso es. ¿no? Sería Y, esto. y también fíjate ese Plutón retrógrado como una invitación o sea, a valorar ciertas cosas, a soltar. O sea, que es la coherencia de la que hemos hablado en otras ocasiones, ¿verdad? La Mm, coherencia de los astros, que te dan hay como una narrativa que se va sucediendo y que tiene una coherencia y una manera de moverse muy armónica también, ¿eh? O sea, hay que entenderlo como totalmente. procesos, ¿eh? Son procesos realmente. Exacto. Y luego ya tenemos que Júpiter ya con Quirón ya no tenemos esa cuadratura. eh, Tanto Marte como Quirón estaban haciendo una cuadratura con Júpiter y eso pues ya se ha soltado también. Por lo tanto, las Ujú. experiencias que hayamos tenido a nivel sistémico también quedan ahí en ese registro de nuestra conciencia, ¿no? Y bueno, y ahora Júpiter seguirá avanzando. Todavía nos queda, hasta el 1 de julio no entra en Leo y estamos Sí, justamente en los últimos grados donde el decanato es de Piscis, o sea, por lo tanto también es mirar de trascender desde el amor, o sea, todo lo que a nivel sistémico nos ha nutrido y aquello que podemos dejar ir sin identificarnos. Y bueno, Júpiter está trayendo mucho aprendizaje a través de experiencias relacionadas con lo familiar. Me consta también, yo me incluyo, por supuesto, pero me consta también bueno, a mi alrededor ha sido una constante, ¿no? Ha sido una constante. Bueno, Marisa, bueno, pues hemos hecho un pequeño paseo por estos escenarios exacto. tan maravillosos, tan transformadores,
que nos ofrece la astrología como lenguaje de autoconocimiento, de introspección. Y como decimos Exacto. siempre, si quieres podemos sacar la carta. Sí, para despedirnos, gracias, Marisa. Ahí. Bueno, ahí estamos. Y bueno, pues para intentar acompañarnos, porque estamos a vosotros en este viaje que es lo que nos aporta mm, la luna. O sea, como medio, o sea, la luna es la parte emocional y la parte emocional es fundamental. Entonces, entender esa parte emocional, cómo nos impela a mirarnos, nuestros valores, en cada escenario, en cada signo, nos aporta una nueva comprensión. Entonces os invito a que tengáis a bien hacer una valoración, hacer una introspección, una mirada sistémica, qué es lo que os está pasando, cómo estáis sintiendo lo que ocurre y que nuestra aportación, bueno, pues aporte un poquito de luz, pues ya estaríamos contentas, ¿verdad, Sí, Ana? es compartir Es compartir diferentes. experiencia y también para nosotras mismas es una oportunidad de pasear por estos escenarios y de hacernos conscientes de asuntos. Y sobre todo no solo posicionarnos en lo emocional, sino que la humanidad entera estamos en un tránsito donde el intelecto, o sea, a nivel mental, va a tomar un carácter de gran importancia. Y es muy Sí. importante también porque en función de lo que pienso evoco una emoción. O sea, Totalmente, totalmente. claro, Fíjate, ¿no? Mm, claro, la gestión emocional es importante porque vamos a tener ahora como desafíos a este nivel. ¿Cómo estoy pensando? ¿Qué estoy interpretando que me está llevando a sentir lo que estoy sintiendo? O que me posiciona en una situación de víctima, o que me posiciona en una situación de... O incluso al punto de construir esa realidad que total, para uno es real, ¿no? eso es. Y que por eso es tan importante comprender la parte lunar, porque es la parte que gestiona emociones y las emociones que duran en nuestro proceso diario. Son muy cortas en el tiempo, pero pues, nos pueden llevar a situaciones si les damos fuego de gran intensidad. Y es una invitación también, más en estos tiempos, que de nuevo estamos en amenazas, bueno, de todo índole, ¿no? Porque hay Mm, guerras, hay posibilidades de pandemias, etcétera. Bueno, pues estar un poco centrado, anclado exacto, en darte cuenta que no, que bueno, que no es real exacto, muchas veces, ¿no? exactamente. Muy bien, Bueno, pues pues gracias por estar aquí, acompañarnos a eso, todos. Gracias a ti, Marisa, como siempre. gracias Y Ana, feliz lunación. eso. Feliz lunación. Un abrazo. Hasta pronto. Un Hasta pronto. abrazo. Chao. Chao.